Pásenle. Aquí es orgánico el asunto. Muy orgánico. ¿Cómo estás, Clau? Hola, Maquita. ¿Cómo estás? Estoy bien, hola, Clau. ¿Cómo estás? Katz? Extraño. Muy bien, de tu combinación. No has venido. Pues la vez pasada vine, pero pues de lejos, pero no nunca es lo mismo. Nunca es lo mismo. Estamos aquí. Me debes un montón de libros. Sí, tengo una biblioteca completa. Exacto. ¿Cómo están? Estamos bien. Bien y de buenas, porque hoy es martes de mentadas. Hijo, Yo sí. estoy bien, pero no de pues buenas. la ciudad está de mentadas, ¿no? Pero el todo país está de mentadas. todo. Como dice Todo mi está de analista, mentadas. una cosa es cómo estás y otra es cómo te sientes. Exacto, es cierto. Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿De qué vamos a hablar, Clau? Del Pues madruguete, hay que hablar ¿no? del madruguete Del madruguete, legislativo, ¿no? O sea, creo que obliga a pronunciarnos La realidad obliga. ampliamente Sí, respecto a sí, este sí. tema. Qué barbaridad. Digo, ahora sí que todos sabemos de qué estamos hablando, pero para el contexto creo que nos podemos regresar un poquito más a qué pasó antes de ese madruguete legislativo. ¿Qué pasó antes de que Express pasara? y Fast Track, ¿no? Sí. ¿Qué pasó antes de que No, pasara? no traen como la cruda de eso, o sea, es Ay, que es no, una o sea, crudota. Historia verídica. Estaba yo en un hike en el Iztapopo para celebrar a una amiga. Entonces, nos vimos a las 2 de la mañana. Uno piensa no va a haber señal, ¿no? Entonces, ya cuando llegamos a ver el amanecer y estábamos hasta arriba, 3,800 metros de altura o por ahí, alguien dice, ¡ay! Craso error. O sea, en el minuto que ves que tiene señal en el teléfono y lo primero que ves es, se aprobaron 20 reformas de a promedio de 10 minutos de discusión, deliberación por iniciativa, está cañón. No, ni en McDonald's sale tan rápido No. la No, cajita feliz. 12 ¿Y eso qué es minutos. fast food? 12 minutos. Es fast food. ¿Qué es fast food? Sí. Aquí Así en el Senado fast igual. law. Así cenan en el Senado. Pero la verdad lo que iba a poner en el contexto anterior era justo para entrar a eso, porque acuérdense que todo esto empieza porque en teoría se habían puesto de acuerdo para el nombramiento de un comisionado del INAI, ¿no? De los 3 que faltaban se habían puesto de acuerdo el jueves y en principio Pero iba a dijeron estar que se pusieron de acuerdo. Dijeron, porque no se o sea, pusieron de Monreal acuerdo salió con de una Demás. declaración, el pobre seleccionado, ungido por la mayoría estaba en el salón contiguo en el Senado con toda su familia. Sí, con su parentela, ¿no? para este día tan importante. Para este día Alexa. importante. Van a votación, o sea, imagínate, llegas a votar porque estás de acuerdo. Pues te Y- dijeron, oye, tú preséntate, ponte tus mejores trapos, ya estuvo. Y ya ¿No? estuvo. Solo con eso. Y a la hora que salen los votos, resulta que tiene 42 votos a favor y 64 en contra. O sea, Ni 62 uno. en contra. O sea, todo Morena y sus aliados en contra. O sea, es decir, la mayoría calificada que tenía que salir a favor Salió en contra. Sí. Entonces se rompe los acuerdos inexistentes y la oposición, No, entre perdón, comillas, toma la tribuna. Nada más como, ¿No? como paréntesis. Lo anterior es preocupante, porque entonces o Ricardo Monreal ya no es interlocutor No, que ya era, no es, ya o, no es. Sí, o es parte de una simulación perversa. O ya, También. Sí. ya va a volver a ser. Por las dos, también. ¿eh? Porque- sí, pero su palabra vale O nada, las dos. ¿no? Imagínate, Sí, claro. te Bueno, sientas a estuvieron acordar. aquí Germán y Xóchitl esta mañana y dijeron, no, a ver, Germán que se lleve Sí, un sí, sí, Oscar, ¿no? Monreal, Y- ¿no? Monreal, y ya no, pues ya no es interlocutor, No es interlocutor. no le creen. Pero ya no le importa porque ya regresó al Fuera, palacio. Carioca. Sí, ya fue a Ya fue a Palacio. Palacio. Que eso es justo, ¿no? Como que si lo vemos en tiempos, qué horrible performance, ¿no? O sea, haces el oso, entonces la oposición, pues, toma la tribuna, también, la verdad, muchas críticas a la oposición y su Ay, show con de sus cumbiones. sus mariachis, sus cumbias, o sea, la verdad es que deja mucho que desear. Álvarez y Casa Madero con Mameluco, casi. literal echándole patas a Xochitl, o sea, Sí. videos tomados eso. por ellos, o sea, de verdad dices, ¿por qué no se gobierna? Y Álvarez y Casa casi bajó en Mameluco. No, o sea, sí, no se gobierna. Mira, No, no no te sea, pero notazos. había que seguir ahí. Pero qué poca seriedad. No, yo entiendo. Y además, como no traen en el ADN y están haciendo fiesta, pues no fueron a tomar la tribuna de Jico. O sea, los de Morena que traen en el Más ADN que cómo se Xóchitl. toman y A se esos- sitian las cosas. Xóchitl se Xóchitl encadenó. Llegó ahí Xochitl se encadenó, sola. pero pues sola. Con ¿no? Damián Cepeda. Pero Entonces- porque habían, a parecer, y por lo que yo pude escuchar, es que ya la oposición había pactado que ya se iban, ¿no? Que no iban a Exacto, tomar pero ya ¿quién nada. confía en Morena también? ¿No? Pues sí, o sea, al final. pues sí. Entonces, esto era todo para poner el contexto de cómo llegamos al madruguete del viernes al sábado, ¿no? Entonces, con la tribuna tomada, con lo del INAI hecho un desastre, 0 interlocutores, y con esa imagen histórica, ¿no? De todos los senadores de Morena en la escalinata de Palacio Nacional, en el patio. con el Tlatuani ahí en medio. Que ¿no? ya quedamos, ¿no? Que ya Dijeron, quedamos. Y entonces ya de ahí se Ah, van en Palacio. a dices. legislar. Sí, no. Sí, ¿no? ¿Viste? La escena Sí, están los claro, murales, claro. ¿no? Y ahí en el centro, y todos los senadores,
aparte de la otra escena de las corcholatas, ¿no? Porque fueron dos sí, imágenes claro. bastante virales. Claro. Y de ahí se van, violentan todo lo que es las reglas del debate parlamentario, le toman la protesta a una senadora suplente en supuesta licencia de una senadora que está en una comisión autorizada por el Exacto. propio Senado en la Unión Estaba en Europea. otro lado, ¿no? O sea, sí. casi en tiempos. Las votaciones, entiendo, no cuadran, ¿no? Si estuviste aquí a Germán Martínez, yo también Ya lo nos escuchaba dijo, diciendo, ¿no? nos dijo, O sea, el conteo o sea. nada más, por ejemplo, no todas, ¿no? Pero creo que la del CONACYT está... En unos dicen que hay 46 sí. hasta 52 votos. O Sí. sea, imagínate la disparidad. Hay 8 votos faltantes por ahí. El quórum no se integró, no hubo... a mí me parece que sí es la primera vez en la historia, al menos en la historia que yo tengo registrada, que se aprueban no solamente estas 20 iniciativas, sin oradores a favor, sin oradores en contra, sin reservas. Qué horror. O sea, básicamente todo, no nada más era el fast track, con un desaseo absoluto. Y sí, todo el mundo dice, la Corte lo ha dicho de manera reiterada. La columna del ministro José Ramón Cosío el día de hoy en el Universal, que explica, la verdad, con pie juntillas, los criterios de la Corte en el sentido de que las violaciones al procedimiento traen aparejada la nulidad de las disposiciones. Lo invalida. ¿no? Claro. Lo invalida. Lo invalida. Pero ¿cuál es el riesgo? Sí, porque vuelves a cargar a la la Corte de todo, o sea, la Corte se ha convertido de ser El despacho ahí de... ya no es nada más este filtro constitucional. Ahora lo que es la Corte es el Recibe último todo, bastión claro. de toda la legalidad del país, Sí. ¿no? Y además, con lo que es muy grave, porque lo que dice Ilan es cierto, no solamente es el contrapeso, el Tribunal Constitucional, ¿no? Es ahorita el foco de los embates, y a mí me parece que ahí sí hay mucho dolo e Alcahuetes, ya intencionalidad les dijeron. de seguir lacerando y lastimando a la Corte, porque como todos los argumentos los puedes ir construyendo, es el enemigo público número Claro. uno, ¿no? O sea, ya acabaste con que Lorenzo, con que Latinos, con que los medios, con que el Reforma, No, 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 importa. no, ahora es la Corte. la Corte, personal e institucionalmente, o sea, porque el son pres- las dos cuestiones. porque ¿no? delicadísimo, sí, porque- Y es algo muy delicado. Muy delicado. Porque el muy presidente preocupante. está pensando en el 24. El presidente lo que dice es, mira, como en el 24 vamos a arrasar, vamos a volver a tener la mayoría, lo que necesitamos, ya, adiós Corte, adiós todo, pues se acabó. Porque sí están pensando, pues de aquí a que se resuelva, ¿qué vamos a hacer? Y creo que eso es muy peligroso. Vea, una de las cosas que yo creo de Saldívar, independientemente si Saldívar fue bueno o malo como presidente de la Corte, es que Saldívar siempre tuvo mucho cuidado en no provocar demasiado al presidente. Hay el que diría que es alcahuete del presidente, yo no lo creo. Yo lo que creo es que fue muy prudente en ir midiendo los humores de Para Palacio. muchos demasiado. Pero bueno, ahora sí que el Yo hombre creo y que sus Norma circunstancias. Piña lo está haciendo. Yo creo muy que bien. Norma Piña lo está Sí, haciendo la verdad. impecable. No se ha subido al debate, digamos, mediático, No. pero está comunicando muy bien. O sea, a ver, muy bien y dentro de lo técnico, porque ese es un gran problema que tenemos, ¿no? Y lo hemos platicado aquí varias veces. O sea, ¿Cómo lo ¿cómo le aterrizas? aterrizamos al pueblo la función de la Corte? O sea, porque cuando dicen, es que todos los jueces son unos corruptos, no están hablando del Poder Judicial Federal en el 90% de los casos. O sea, pero no pueden distinguir entre ese juez de arrendamiento, ese juez que atendió el divorcio, Claro. ese juez que atendió la sucesión o que se prestó a todo este tipo de cosas, el juez penal, ¿no? De primera instancia, no lo pueden distinguir de un juez que concedió un amparo o de la resolución que la Corte tomó en materia de la ley de la industria eléctrica. No todos los ¿no? jueces son iguales, ¿no? Entonces, no, y el Poder Judicial, la verdad, me parece, y digo, lo he dicho mil veces y lo sigo diciendo, yo sigo confiando en el Poder Judicial, pero sí me parece que le estamos elevando el costo porque cada vez le cargamos más la mano, no porque no lo pueda hacer, pero con un presidente como el que tenemos, con un movimiento tan extremista como la 4T, estarle cargando la mano a la Corte trae aparejado el riesgo del que tú hablabas, Adela. O sea, porque es personal e institucional desaparecer la Corte. Yo creo, no estoy tan segura que esté confiado del 24. Si estuviera confiado del 24, o sea, yo creo que, y no me sumé al tren de la preocupación que le dio entre si se iba a morir, si no se iba a morir, si lo dieron por muerto, o todo lo que pasó en el tiempo del COVID, ¿no? Tercera edición del presidente, yo creo que eso lo radicalizó a, ¿saben qué? Apruébenme todas las reformas porque si no la transformación no sale, ¿no? El problema es que esta transformación mina la institucionalidad, nos impide alcanzar a ver, porque no las 20 reformas están mal,
O sea, a lo mejor había cosas que eran rescatables. Claro, o sea, claro. ahorita puedo decir la 3 de 3, pero yo no le puedo aplaudir. Me parece pero ya está lamentable, ¿no? O sea, manchada. no, ¿Qué porque no aquí? puedes aplaudir ahorita ninguna que se aprobó en ese método. Ninguna. Claro, aunque sea la 3 de 3. Aunque sea la 3 de 3, aunque las Y feministas que hemos todos estado ahí, hubieran votado, que ¿eh? todos hubieran votado, pero es que si criticas Pero uno no por así, el proceso la legislativo forma. es todos. Estas son irregularidades de tal magnitud que tienen este efecto invalidatorio del total y el contenido de las reformas. El problema de esto es, primero, la impugnación se puede dar hasta que se publiquen en el diario oficial de la Federación, ¿no? Obviamente, pues la oposición va a hacer la impugnación, pero otra vez la acción de inconstitucionalidad, otra vez Pero- necesitamos 8 votos, otra Otra vez vez. estamos en los tiempos Pero de la es Corte. Pero es aritmética ¿no? electoral, mira. Sí, 100%. Yo creo que va a ganar Delfina. Y creo que va a ganar Delfina el de México porque yo no creo que Alfredo del Mazo quiera que gane Alejandra del Moral. Aunque él dirá otra cosa, yo creo que si él ya se destapó para el gabinete de Claudia Sheinbaum, pues algo pensará que va a pasar en las elecciones Claro. del No, Estado claro, de México. claro. Y si hacemos un conteo de nada más Claro que no quiere que gane. estado por estado, ¿no? ¿Dónde está Morena y dónde va a ganar Morena? Si ganan en el Estado de México va a ser muy difícil que pierda Morena. Y eso lo digo como un moderado radical, ¿eh? O sea, Morena yo- no va a perder la elección presidencial. No, del no, 24. no la va a perder. Va a que ganar Morena, Y lo va a ganar Claudia. Lo que Sí. tienen que hacer Es ganar el Congreso. Exacto. Es lo único que nos queda. Y si no ganamos el Congreso, El problema, ya no hay nada que el rescatar de problema este está país como lo operativamente. conocíamos hasta el Exacto. día de hoy. Sí. Claro. Nada, y no es que Que sea le fatalista, apuesten al Congreso. pero se le tiene que apostar al Congreso. ¿Por qué? Siguen Porque con su- hay ausencia de liderazgo. O sea, la oposición de verdad no hay manera, no veo a nadie. No, no. De la ciudadanía, porque además los mismos que se acercan a abrirles espacios a la oposición para decir Claro. cómo comunicamos, le dicen, es que ninguno de ustedes me representa. O sea, estamos candidatos ciudadanos. Ya han hecho ejercicios en Houston, ya han hecho ejercicios en Sí, la Ciudad de México sí, y en sí, Oaxaca y en todas partes. No, pues Pero ¿no? mira, de los 13 que podrían ser de la oposición, ¿cuántos hay ahí que realmente no quieren ser? O sea, yo no creo que, y con todo el respeto y cariño y admiración que yo digo a Beatriz Paredes, yo no creo que Beatriz Paredes realmente piense que va a ser presidente de México. Me encantaría, sería una gran presidenta pero de México. no. Pero no Cualquiera lo que creo. traiga el sello No, tricolor no puede claro, ser. Como no puede llegar ve nadie lo que se está aparezca pasando de- en el Estado de México, Pero la estamos marca hablando del del PRI. La marca Con del una PRI buena es candidata. como la marca Escarlata. sí. O sea, no hay Sí, manera. sí, sí, ¿Sí es o la no? marca Y Escarlata. cualquiera que esté cerca del equipo de Chicken Little, Ricardo Anaya, como le quieran decir. Chicken O sea, tampoco va a llegar ni a la esquina. no. El PRD, pues ya ni hablamos porque ya no, No, sabe ya. nadie si todavía existe o no existe. Que le apuesten al Congreso Le y a tienes la que Ciudad apostar de al Congreso. México. Pero el problema es No. operativo. La Ciudad de Y que México, quede si de no verdad, es un buen pueden candidato, tener no puede llegar. chance. Yo no Esa es creo nuestra que la Ciudad de salvación. México tenga chance. O sea, va a Puede. llegar que llegue un Puede. candidato que gane de Morena, un candidato que tenga visión de Estado, porque Pero eso es si lo que no- nos falta. pero sí. Que dejemos de destruir las instituciones que nos han costado, Exacto. por lo menos en los últimos 30 años o en la historia reciente, construir. ¿No? A mí me parece desolador el panorama donde no existan contrapesos, donde digamos, Claro. aparte de lo que la Corte resuelve o no resuelve en cuanto a militarización, en estas aprobaciones de leyes, otra vez, o sea, ya tiene una aerolínea el ejército, pero está a cargo del Tren Maya para siempre jamás, y está a cargo de la operación del espacio aéreo, o sea, Ya, decir que eso no está entréguenle. militarizado, pero es Ok. gravísimo, porque es incompatible con la defensa y el ejercicio de los derechos humanos tener al ejército en todas estas Pero asignaciones. pero también cabe mencionar, y estoy totalmente de acuerdo, que es inaceptable que el ejército tenga estas labores. Pero también hay que reconocer que bien o mal, de facto es lo que está pasando y el ejército se convirtió ya en otra cosa. El ejército ya es el administrador de todo lo que no puede hacer alguien más. Y hay otro modelo Sí, así. pero no estaba diseñado Está para fatal. eso. No, y pero la así está. y está Y otro- constitucional. Sí, de facto. ¿Hay algún otro sí, país claro. que se parezca más o menos como lo que tiene el ejército ahorita? Digamos, Pues es que si no este, tenemos memoria histórica, sí. todas las Todas las dictaduras dictaduras, latinoamericanas claro, por ahí, se sí. formaron así, Sí, todas. claro. Desde Argentina, Chile, el Perú, ¿no? O sea, entonces eso es no tener memoria histórica y también pensar en lo que pasó en México, en el México de los 70, Sí, claro. el 68. O sea, Echeverría. cuando se nos olvida esto, ¿no? Cuando dicen, es que ¿qué le podemos imputar? Esa transición democrática donde nos creímos que estábamos en los países del respeto de los derechos humanos, de la globalización. Pues la verdad es que nos está cayendo como balde de agua fría lo que Sí. dice Ilan. De facto, eso ya está Ya pasando. sucedió. A mí me da ilusión, francamente, que el ejército tenga una aerolínea, porque mínimo vamos a entrar Formados. marchando, formados. Todo va a estar Paso redoblado, Sí. paso redoblado, como el Las Lescot. maletas van a salir rápido. Es de horror. Y súmele a eso la opacidad. Sí.
O sea, porque el presupuesto que tiene asignada las Fuerzas Armadas en este país es como en muchos años no había existido. Es enorme. Para y además, todo, sí. no hay rendición de cuentas. Entonces, me parece que pues claramente por eso, bueno, vienen todas las discusiones en términos de transparencia, no nada más por el INAI, ¿no? Que ya hay otra suspensión para que nombren al tercer comisionado. El Senado ya acabó el periodo ordinario de sesiones, no sé qué más puedan sacar en fast track, y vienen más golpes de la Corte, porque también en todas estas acciones de inconstitucionalidad, Todo, pues ya sí. está el proyecto de Pérez Dayán para resolver la primera parte de impugnaciones del llamado Plan B, ¿no? El decreto que tiene que ver con la ley de comunicación y publicidad, etcétera, Sí, etcétera. sí. Se filtró, no el proyecto, pero aparentemente el contenido, que justamente alude a estas violaciones a procedimentales que invalidan la totalidad del contenido del paquete de reformas, ¿no? ¿Cuánto lo presenta? Pues según el propio micrositio, que Sí. se acuerdan que aquí platicamos, porque Sí. ese es un buen ejercicio que está haciendo la presidencia de la Corte, está cerrada la instrucción, ¿no? Y en materia de controversias y acciones es, digamos, ya acabó de hacer todo lo que tenía que hacer el ministro encargado de hacer el proyecto, en ese caso Está el ministro listo Pérez para Dayán, está listo para que presentar su para que se proyecto. presente al Pleno, se discute y se vote, ¿no? Y se necesitan pues estos famosos 8 votos. Oye, Entonces esos son los riesgos. sí, dice Juana Merino que si los ciudadanos podemos pagar seguridad privada para cuidar a la Corte. Pues es que eso sería para cuidar su integridad física. Fíjate ¿no? qué buena Pero pregunta, porque yo creo que la hace a propósito de ese llamado, además también descalificación hizo la del presidente ministra y el llamado Piña. que hizo la ministra Piña. Sí, claro. Y ahí habría que recordarle al presidente, porque el presidente en sus descalificaciones, ¿se acuerdan que salió a decir? No solo ya se echaron para atrás con los efectos, que tampoco es cierto, si quieren ahorita lo explicamos, pero ahora me piden ayuda y que vaya la Guardia Nacional. Que no se le olvide que no es una petición gratuita, es una obligación constitucional del presidente prestar Sí, a no las es- Fuerzas no es Armadas, a la mi Guardia Nacional, guardia. poner la Sí, disposición. no es mi chofer que te lo mato para Exacto. un Ay, te lo mandado. prendo. El Es que eso sí han 89 hecho. constitucional establece como obligación del Poder Ejecutivo prestarle cuando es solicitud del Poder Judicial a las Fuerzas Armadas. ¿No? ¿Por qué? Porque están en riesgo. Entonces, es su obligación. O sea, Pero no ahí es salen gratuito, a no es decir su que chofer, qué no es un favor. hipócritas que si ¿Qué están en podemos contra de la hacer Guardia nosotros como Nacional? ciudadanos? Porque Yo no sí quieren. creo que además me parece una pregunta, no, más que pagar seguridad privada, también estar hablando pues de que hay que respetar la sí, institucionalidad. O sea, al eso final es lo del que hay. día Eso no lo puede están cuidar la haciendo seguridad su ni trabajo. privada ni no. Ni Que nada. hagan su chamba. Que hagan su chamba, que claramente la Corte está sitiada y es bien peligroso. O sea, esas imágenes que hemos visto que yo me rehúso a difundir o a viralizar, donde están sitiando el coche donde llega la ministra Piña, Sí, no, donde no, están no, acostados Llega una afuera de la señora a Corte. gritarle a la Sí. Corte. Es muy lamentable. Todos alzamos la voz, pero estamos gritando un vacío. Mira, una de las cosas que más me preocupan electoralmente, independientemente del make-up, cómo quede, ¿no? Es que todas las cosas que dice la oposición de Morena, para mí, son deseos. O sea, no es real. O sea, dicen, el pueblo está harto del presidente. Es totalmente falso. El pueblo no está harto del presidente. Los resultados son fatales. También es falso. Puede ser que se pongan fatales porque todavía no nos alcanza la realidad, pero hoy los resultados no son fatales. No, son a malos. ver, Katz. Hay más pobres, en educación estamos No, pésimo, sí, en sí, salud Por eso no estamos quieren transparencia, pésimo. porque si nos fuéramos a Claro. cuáles son los No, datos de no, mortalidad claro. infantil, de los menores con Sí, cáncer, la no, falta de sí, sí, medicamentos. sí, sí. Pero yo suscribo lo que dice Ilan parcialmente, porque a lo que te refieres, o como yo lo entiendo, es la popularidad del presidente no ha caído estrepitosamente. No, trae sus O sea, trae una 54 base Podría ser lo Ni- que ni quiera, los ¿eh? resultados No, son los puede que ser lo todos que- pensaríamos que Coincido. deberían de ser. Pensaríamos que ya la moneda salía en 40 pesos, pensaríamos que el país estuviera Bueno, colgado de un Bueno, no, moco. pero eso Hoy, decía ¿no? también la oposición cuando se iba al extremo del dólar. Compren Sí. dólares. Y Sí, no. pero- Bueno, ahorita está barato. Yo Ahorita resumiría eso que está acabas de barato. decir es la oposición sigue sin entender nada. Sí, O sea, yo la también. verdad, no entienden que no entienden. Aquí nadie entiende. No entienden. El problema es Sí. que nadie La entiende, ni el estridencia gobierno, está- ni la oposición. Y no critican ni lo nadie. que deberían. Y por eso, Fernando exacto. Belaunzarán diciendo que estéticamente se ve mejor Alejandra del Moral que Delfina. o sea, ¿Qué sí, nos sí, importa no, que diga ¿Qué eso? nos importa? ¿Tú crees que eso vende? Claro que no, lo dejan ridículo. Pero, por ejemplo, volviendo a esa elección específica, o sea, yo también suscribo que, pues, digo, Del Mazo, pues, bajó las manitas, se van a ir a ver quién puede mover las urnas, y me parece poco probable que gane Alejandra del Moral, y será el gran golpe A ver para si lo quiere que queda, venir aquí. ¿no? Delfina no ha querido, no toma el teléfono, su gente no toma el teléfono.
Pero ya no hay Está que en lo sí. suyo, ¿me explico? Está en lo suyo y no Yo creo que sí necesita. debería, pero no necesita. Pero yo creo que sí debería. O Ah, sea, es que no, pero no es buena, pero ella sabe que solo no es buena para el pierde, ella debate. solo pierde. Incluso por eso en el debate de Alejandra Morán, la verdad es que esta parte de... fue muy cauta. de querer ser muy cauta y muy constructiva. No era para el debate. O sea, porque ahí tenías que ir a aplastarla con un argumento. Lo tan primero fácil que como la Alejandra, corrupción. Lo primero que tenía que claro, hacer y No, Alejandra- no verla a tienes la que cara, venirte tú no a la a hacer... cámara. No, esta parte de urbanidad a la que sí hago yo Sí. siempre el llamado de entender, de no ser estridentes, de no contribuir a Sí, la sí, polarización pero no social. importa. Nos corresponde a nosotros, Eso no una equivale candidata a para no ganar la decir gubernatura del nada. Estado de México. Alejandra ¿Estás de del acuerdo? Moral, lo primero que tenía que haber dicho es rompamos nuestras notas y hablemos del corazón. Es lo primero que tenemos Pues que las dos, porque no dejaban de Las dos de leer. Y siempre, o sea, Sí. Alejandra Y muy del cauta, Moral y muy- acusando a Delfina, pero volteaba a ver a la cámara. Pues, Y muy por Sí. pues encima. no, No había es media entre training. nosotros. Sí, no había sí, media La acusó hasta de training. no tener hijos. O demasiado media training. Sí, no, todo ¿sabes? mal, todo a la mal. vieja usanza. Exacto. A la vieja Pero usanza. bueno, yo ahí sí creo que va a ser a lo mejor la gran derrota y esa gran debacle, si no acaba de entender la oposición, que todos los acuerdos tras bambalinas que hacen un grupo con el otro, que están llenos de los factores comunes, porque ese es el problema, ¿no? A la vieja usanza. A la vieja usanza, y que todos son acuerdos cupulares, donde no escuchan a nadie. El presidente yo creo que hace exactamente lo mismo. Pero hace creer a la base, hace no. creer al pueblo que no. Hace creer que le Que los- importa claro. lo que te estoy escuchando. Porque lo hace muy bien. Mejor que pero nadie. nadie sabe hacerlo como él, Nadie. ¿eh? Pero ya a Porque estas el alturas presidente no no hay esa sale. figura. Porque el presidente No, entendió no, algo no, que a nadie ver. más ha entendido. El presidente ya entendió que ya no hay clientes electorales, hay fanáticos electorales. Y el que tiene más fanáticos gana. Punto. Y al día Ya- de hoy lo sigue teniendo él. Él, O sea, claro. porque estar haciendo estas cuentas chinas, de lo que pasa es que del 18 al 21 perdió, sí, No, pero sí. ve la popularidad del No, presidente. ya basta. Y Le sumas ¿no? 17 que trae el PRI y ¿Estás de entonces acuerdo? 8 que trae... No. Y suponiendo que sea cierto, sí. ¿Por qué no buscan, a ver, quién podría darle la vuelta el 24 al Congreso? Porque el riesgo de estar perdiéndonos en este debate estridente hacia el 24, la presidencia como si fuera la panacea, es que el presidente ya lo dijo, ¿eh? Así como ganó en el 18, la segunda parte, o sea, ya cerca de la elección, él por eso estaba en todos los espectaculares en toda la República. Sí. El candidato A, la candidata B, así fuera la alcaldía. El candidato soy yo. candidato junto era él. El candidato Porque soy yo. justo lo que decía es, vamos por todo para que se pueda dar la transformación. Lo dijo. Y aquí ya lo dijo también sin empache. Toda ¿eh? la boleta, Salió lo de la Guardia táchenla. Nacional y dijo, vamos por el Congreso, mayoría absoluta, todo para Morena. Él ya lo dijo. Y él, si en algo es consistente y congruente, Sí. es que una vez que anuncia su lema, su frase, porque no nos ha engañado, ¿eh? No me vengan con que la ley es la ley, al diablo las Ah, sí, sí, instituciones, sí, sí, lo que sí, diga sí. mi dedito. Sí, O sea, Qué bien todas pone son sus verdades. frases, ¿eh? Las hace ¿No? y Y las con hace picas. realidad. robó más. El PRI robó más. Es muy icónico, Entonces, la ahorita verdad. ya dijo, vamos por el Congreso. Pues no, Literal no dijo Joel Enchilada porque esa era de Fox, pero lo que quiere es eso. Entonces, vamos a ganar, Eso hay lo- que ganar pero el la Congreso. oposición, exacto. Y no puedes dejarle ni la mayoría simple. No. O sea, no basta tener la mayoría para bloquear esa Pero calificación. si Ni la las- gente no se identifica con los partidos, también en el Congreso, ¿qué hace? Porque ese es el Pues con problema de los la oposición. perfiles. Y ese es el problema de los partidos. Es el Los pres- partidos no están dispuestos a ceder su poder. Eso. ¿Qué hizo Movimiento Ciudadano? Muy bien, Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano ganó los espacios que ganó porque abrió esas curules, esos escaños a ciertos personajes relevantes con agendas personales. Ahora, lo platicamos aquí en la mesa del 8M, ¿no? Yo con Marta Tai le dije, claro, si me eres medio libre, ya no me gustó, ¿qué crees? Que ya no te dejo que te relijas. Claro. Vamos a ver qué hace Movimiento Ciudadana, por ejemplo, en la reelección de las senadoras, por ejemplo, si Pati Mercado puede seguir haciendo agenda. Pero yo creo que esa apuesta ciudadana que trae Movimiento Ciudadano Sí, claro. le ha rendido frutos al partido. No creo que Dante ni el partido traigan nada para el 24, mucho más allá de seguir siendo este contrapeso y que Y sí puede ganando construir él. espacios, O sea, yo creo que poco a ahí sí poco. puede construir. Tiene 2 gobernaturas Sí. de no estados menores, o sea, No. ¿no? O sea, estamos hablando Nuevo de León y Nuevo León y Jalisco, Jalisco. claro. Entonces, no es poca cosa. O sea, no es tan mala Y estrategia haber dicho, están me bajo no del es Estado de para México. nada. Para nada. Yo te diría, yo no me juntaría con ellos. O sea, no hay manera. O sea, si yo fuera Dante, en este momento le seguiría sí. apostando. No, sí está Habrá muy quien bien. le reclamen, es que no piensa en México. No, el Sí, porque 24 esos no lo vamos votos a se le No van se a va a Morena. ganar. Y el, no vamos a trabajo, ganar. y el trabajo de Dante no es pensar en México, el trabajo de Dante es pensar en MC. Es pensar en MC. Y MC para el 30.
Sí. MC para del 27, ¿me explico? Claro, o sea, claro. MC para la Para ir intermedia. ganando. Tiene que seguir sí. ganando. Y lo que sí tendríamos que hacer es apostar a la Construir construcción perfiles. de nuevos perfiles. Claro. ¿no? Yo aquí les he platicado muchas veces del proyecto de AUNA, ¿no? Que es un proyecto que empodera liderazgos, la formación de liderazgos con agenda feminista, ¿no? Pero que agenda que llegue, pero el punto es que tienes que hackear a los partidos o tienes que encontrar otra manera de poderlos apoyar, que también haya pues reglas claras que vengan desde el Instituto Nacional Electoral, que suscriba o confirme el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, porque son muchas cosas las que se avecinan. Pero hay que construir ciudadanía, hay que formar cuadros. Los partidos tienen el monopolio. Claro. ¿No? Tienen el monopolio, tienen los recursos, tienen la narrativa. Tener los recursos les da el acceso a los espacios. Se van, ¿No? Sí, a los espacios de radio y televisión. Pues Por se van eso- desgastando no ya. sé. Por eso lo más Bastante importante no es defender a la oposición, sino es defender las instituciones y la Claro. legalidad. Porque no solamente es un presidente sumamente popular, pero es un presidente sumamente popular con las condiciones más adversas en medios generales de la historia. No hay un presidente que haya sido más descalificado, con toda la razón, en muchísimas cosas, por los medios masivamente. El presidente No, a ver, No, yo creo que sí. Peña. Sí, está pero bien, Peña tuvo o sea, momentos. Peña tuvo momentos. El momento de la Casa Pero si Blanca. el que descalifica es el presidente. Sí, y la- claro. Lo que pasa es que el tiene el rey. micrófono. Nadie lo hace Claro. mejor que él. Y Nadie. él tiene el micrófono. Él es un autoritario, dictador, o sea, como le quieran ver. Él tiene el micrófono todo el tiempo. ¿Para qué El necesitas poder, Notimex? el micrófono. Si ahí está. ¿Para Sí, qué necesitas claro. al INAI? Si aquí está la Soy yo. rendición de Sí, cuentas. O sea, el Estado soy yo, las noticias soy yo. Claro. Sí. ¿no? Es un autócrata, me queda clarísimo. Pero si seguimos todo es en torno a él o en contra de él, la inercia es Exacto. contestarle todo a él. Exacto. No, hay que Porque defender sigue lo su que juego. cada Él lo uno hace hace. muy Claro. bien. Exacto. Él lo hace Por muy bien. eso Y la- nadie pues- lo hace como Y él. por Entonces esto hagan de- otra chamba. Y por eso esto de elevarle el costo a la corte es tan peligroso, porque la respuesta de él es muy fácil. O sea, no tienes que ser pitoniza para saber. ¿Quiénes son esos 11 ministros? ¿Quién los eligió? El pueblo no los eligió. Están impuestos por los de siempre, por Claro, los privilegiados, privilegiados. son cómplices, por eso no Élites. quieren la transformación. O sea, pónganle la frase que quieran. Y esa es la que va a seguir, ese es el riesgo. A partir de que se publiquen, y como ya están anunciadas las impugnaciones, que es necesario que existan, no van a cejar. Lo importante es que Todos la los Corte días va a resista. ser eso. Que la Corte resista y subsista. O sea, que eso es lo Y verdaderamente ahí el apoyo complicado. internacional se vuelve fundamental. Y lo hemos tenido, ¿no? Ha habido comunicados de la De las Bar barras Association, o sea, de sí. Estados Unidos, pero eso al presidente poco le importa, ¿no? Y la ONU se pronunció Muy poco. porque la necesidad de la transparencia y el INAI, y poco le importa, porque, bueno, pues la soberanía del Estado. Siempre hay una respuesta. O sea, si eres Andrés Manuel, siempre tienes la respuesta. Sí, ¿no? sí, siempre, claro. sí. Por eso creo que hay que construir, o sea, construir ciudadanía, informarnos. ¿Por qué nos debe importar el INAI tanto como nos importaba el INE? Claro. Porque protege nuestros derechos humanos. Claro. O sea, la democracia no nada más se agota en el voto. O sea, la democracia se vive cotidianamente. Sin democracia no hay, sin transparencia no hay democracia. Las democracias mueren en esa oscuridad. Claro. Entonces, ¿por qué nos debe importar? Porque tenemos derecho a la información. ¿Dónde se está gastando el ejército el dinero? ¿Dónde están todos los recursos que iban para medicinas, etcétera? ¿Dónde están esos dineros? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cómo se asigna? ¿Cómo se ejerce? ¿Cómo se gasta? ¿No? Todo esto. Y por el otro lado, tenemos derecho a que protejan nuestros datos personales, ¿no? A que no Oye, hagan mal uso, es que a luego que la no gente intervengan no en nuestras entiende, conversaciones. ¿no? ¿Qué hace el Exacto. Porque el presidente Claro. dice Que no sirve para nada. Es muy caro y que mejor lo hagan acá. Mira, ¿para qué lo hacemos acá si lo podemos hacer allá? Digo, Es muy caro, sí, y también va a salir, ¿no? Los datos duros indican mucho más cara, 3 o 4 veces más cara el nuevo aeropuerto, ¿no? La IFA, la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, o sea, todos son muchísimo más caros. ¿no? Y sin transparencia. Que es a lo que le apuesto, ¿no? Sin transparencia. El escándalo de Segalmex es Peor es que de los el- peores, ¿no? ¿Cómo vamos a pedir? Pues está cerrado y el INAI está paralizado. Y hay, creo que 20 órdenes de aprehensión por el tema de Segalmex. O sea, tampoco es que no ha pasado nada. La verdad es un momento, yo creo que son momentos bien momentos. complicados que estamos viviendo en este Yo país. también, y preocupante. Y lo peor está por venir.
Sí, lo peor está por venir. O sea, winter is coming. Sí. No, Se otra vez. acecha. Otra vez. Sí. Otra vez. Para, Es que pero sí. para todos. Sí. Pero para todos. Sí, está Sí, terrible. sí, ¿no? sí. Decía Germán Martínez que él es un optimista y redento. Le digo, pero ¿de qué estás optimista, no? O sea, este madruguete, este desaseo, un despropósito. Yo creo que no les queda más que ser optimistas porque a ellos así literal los rebasan. O sea, están ahí viendo cómo les pasan por encima y los atropellan, ¿no? Sí, pero también... O sea, y porque está la corte. Y porque ¿no? está la corte. Está la corte. Pero tendríamos que salir a, por ejemplo, por eso mi llamado siempre es a la responsabilidad. O sea, cuando venían, inunden al Poder Judicial de amparos improcedentes contra el INE, no hagan eso. Sí, no porque cargues tenemos a la que ayudar a la corte. corte. No le cargas de tarugadas que ya sabes que no Claro, son procedentes. claro. Ahí está la acción de inconstitucionalidad y la controversia. Por favor, confiemos solo en eso. presente, claro. Confiemos claro. en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque luego vienen estas polarizaciones, ¿no? Entonces, es que se resolvió en tal o cual sentido. Y además, son 11 cabezas. O sea, entonces son proyectos. Y a partir del proyecto, ya que está listo, se sesionan. Se Y luego toma necesitas tus 8 tiempo. votos. O sea, y está el tema de la suspensión. O sea, o sea, sí estás Está la optimista, pero todo suspensión, depende de un hilito. Sí. Todo depende Sí, de un sí, hilito. sí, porque ¿no? está la En el caso, por suspensión, ejemplo, de pero y estos luego- 20, sí les diría a la ciudadanía que no en todos los casos, pero ahí sí hay materia para el amparo, dependiendo de cada sector. O sea, ¿no? Si eres un investigador y te desaparece en el CONACYT, ¿no? O sea, hay ciertas áreas que hay que distinguir y entonces podrías irte al amparo. Y sí, con esto que ya dijo el ministro Cosío, que además todo el mundo sabe que está la tesis de la Corte y el criterio donde hay vicios que tiran Sí. el contenido, hay posibilidades de obtener suspensión con efectos Sí, pero, relativos, o sea, ¿no? es decir, hay una solución, sí, hay una cura, pero lo que es muy preocupante para mí es este mensaje de Morena a la oposición Claro. de ¿qué no entiendes que me vales madre? Sí. No, es fuera Porque- máscaras. Sí. Porque sí Sí, trae... tal cual. Fuera y- máscaras. A ver, el presidente trae muy Sí. buena aprobación, trae un 54%, pero hay otra parte, como dijo él, hay otra mitad casi, ¿no? Porque dijo que el medio ambiente es una palabra que no le gusta, que porque ¿dónde está el otro medio? El otro medio. Sí, no, de verdad. Es que, ¿No? además es Pero como- bueno, hay como otro está mi medio, aquí ignorancia. hay otra mitad. ¿Me explico? Y tienen que gobernar para todos. Sin duda, ¿Me explico? sin duda. Hoy lo decía, creo que Reyes Heroles en una columna, ¿no? Decía, fuera máscaras, ¿no? Y aquí es una dictadura Sí, claro. disfrazada con unas elecciones a modo. Y por eso no te sirve el INAI, pero no te sirve el INE, No, nada. pero no te sirve nada. Si lo que no tienes sirve el alrededor. seguro social, no lo tienes ¿qué va a servir? construido, ¿no? Sí. Y vamos a ver qué es lo que sale. Por eso hay que apostarle al Congreso, hay que apostarle sin duda a que las impugnaciones se tienen que Y seguir hay que ir a llevando. votar, eso es Sí, bien no, importante. que eso es bien importante. Siempre, ¿no? Ir a votar, o sea, Sí. porque... No por el hastío, no, No, por el... porque no ya porque perdí. no te representan mis candidatos. Es lo que hay. Es lo que hay y hay que Es ir a lo que hay. votar. Y el No sentido- porque ya la tengas ganado, porque ya la tengas Y si perdida. nadie te convence, entonces vota en contra de es todo un aquello que derecho esté constitucional que hay que hacer valer. Hay que ¿no? votar por el equilibrio, sobre todo, ¿no? Hay que Oye, votar lo por el dijiste muy bien, equilibrio. es un derecho constitucional que hay que hacer valer y que no se nos olvide que hubo quienes históricamente se murieron literalmente en la raya porque todas y todos tuviéramos ese derecho. pudiéramos ¿No? Para votar. ejercerlo en condiciones Claro. de igualdad. Y ese Para tal que vez es el único lugar un voto, donde todos los mexicanos somos iguales. cada voto cuenta. Solo ahí, la verdad, solo Sí. ahí. Sí, cada voto Pues cuenta. hay que hacerlo. Y sí, pues informarnos, ¿no caer en estas polarizaciones. Este micrositio que el anunciaste micrositio el de otro la día. Corte, la verdad es que está muy bien. Digo, insisto, sigue siendo un tema técnico porque pues es el quehacer del Poder Judicial Federal y por más aterrizado que sea, es pues la descripción de dos mecanismos de justicia constitucional, ¿no? Explicar qué es lo que hace Que la para Corte y los cómo lo mortales, hace. pues no, sí, ¿no? está muy difícil Pero de es entender. importante. A lo mejor hay que encontrar esta otra manera de tratar de explicar qué es lo que hace el Poder Judicial Federal y qué es lo que hacen los poderes judiciales locales, ¿no? Exacto. O sea, porque esa es otra crítica muy importante, que tenemos una deuda histórica, que también abatir la corrupción, los Sí, rezagos sí, sí. y todo esto en los poderes judiciales locales, que además Ilan pues resiente también constantemente en temas de materia penal, ¿no? Penal. Últimamente más, pero bueno. Es También la chamba. es la chamba. ¿Sabes qué? Es cuando el Estado de Derecho funciona, por lo general, se aplica con razón.
Cuando el Estado de Derecho no funciona, se aplica con capricho. Sí, Punto. pero ese es un problema y es muy preocupante. Muy preocupante. Yo sí estoy muy son preocupada. temas Creo que sí son fundamentales para nuestra democracia. momentos muy oscuros para la democracia mexicana Sin duda. y para las futuras generaciones. O sea, me parece muy incompatible, por ejemplo, yo con mis criaturas, ¿no? Que son mayores que las de Ilan. O sea, pensar en las juventudes en México lleno, o sea, militarizado, sin rendición de cuentas, o sea, es muy lamentable porque a lo mejor en los 60s o 70s las familias educaban a sus hijos en un contexto pues de mucha represión. Exacto, pero ya ahorita no yo no, o sea, es, yo ¿no? tengo unos rebeldes que conocen sus derechos, Claro. que saben que preguntan, tienen, que cuestionan, cuestionan, y a los sí. que les tienes que responder. Y los vas a exponer a esto. Sí, y eso es muy desolador, ¿no? Pero el mundo hoy es menos libre que hace 10 años. Punto. En general. ¿Sí? No hablo de México, hablo del mundo. Del mundo. ¿No? Es un zigzag y va a mejorar y las cosas Claro. cambian. Y obviamente, hoy estoy convencido más que nunca que lo que nos va a salvar es la tecnología. Porque pues el acceso a la información siempre va a estar ahí. Por eso estos esfuerzos de opacidad. Porque antes conseguir un documento, pues había que ir, te lo daban, había que analizarlo. Físicamente. Sí. Hoy entre la Hoy es un mail, inteligencia hoy es un- artificial, y, pues, te informan, las cosas son distintas. Pero Lo que se liquee, lo que se... ¿no? Sí, los lo leaks, que obtienes, los claro, los leaks. por el espionaje también. Bueno, pues gracias. Hoy es martes de mentadas. Pero vámonos de buenas, ¿no? Vámonos de Y a buenas. darle, pues A a darle, darle, ni modo. a darle. Hay que Muchas informarnos. gracias, Clau, gracias, Tax, Gracias a como ustedes. siempre. Ay. Faust, gracias, Maca, gracias a todo el equipo. Gracias a ustedes, como siempre. Nos vemos esta noche a las 7 de la noche con Saga Live, les va a gustar.